Bueno, en principio quiero decir que novela histórica es un oxímoron en sus términos. Como saben muy bien los que están escuchando, oxímoron es una figura literaria que consiste en unir dos palabras aparentemente contradictorias para crear un término nuevo. Se usa muchísimo en poesía. Por ejemplo, un oxímoron en un poema sería el silencio sonoro. Si es sonoro, no se escucha, no es silencio, evidentemente, y si suena, tampoco. Bueno, el caso de la novela histórica sería un oxímoron. Es decir, la novela parece que hacemos referencia a una obra de ficción, de fabulación, de imaginación. Y cuando hablamos del adjetivo histórico, histórica en este caso, parece que hacemos referencia a un relato de los hechos verídicos del pasado. Esto no es tan claro. De hecho, en la entrada Historia de la Real Academia, del diccionario de la Real Academia Española, si vamos avanzando en las acepciones de la palabra, a partir de la octava, novena acepción, eso de historia como relato de los hechos verídicos del pasado se transforma en engaño, fabulación, mentira. Es decir, podemos utilizar la palabra historia como relato de hechos verídicos, como la veracidad, lo que ocurrió, pero también como el engaño, como la mentira. Usamos la palabra en nuestra vida cotidiana, la palabra historia, en el doble sentido. Por ejemplo, si yo quiero que alguien me cuente la verdad de lo que ha ocurrido, le digo, a ver, cuéntame la historia, cuéntame lo verídico. Pero cuando me están contando una mentirijilla, puedo decir, déjate de historias, déjate de mentiras y cuéntame la verdad. Por tanto, esa contradicción en los términos de novela histórica, de novela e historia, de ficción y realidad, no parece tan clara. En el caso de la historia, muchísimo menos. ¿Por qué? Quiero apuntar, quiero señalar que yo soy un historiador bastante heterodoxo. No soy un historiador al uso, sino que tengo una percepción, sobre todo del documento histórico, de los documentos, bastante diferente al que suelen tener varios o muchos de mis colegas. Los documentos con los cuales manejamos los historiadores para escribir nuestros libros, para escribir nuestras historias, evidentemente son indispensables, son fundamentales. Pero los documentos son obra humana y los documentos están expedidos por seres humanos con una clara intencionalidad. En algunos casos, la intencionalidad es manifiesta. Las crónicas medievales, por ejemplo, o las crónicas del mundo antiguo, están llenas, absolutamente trufadas de elementos totalmente tergiversadores de la realidad. Voy a poner algunos ejemplos y creo que se entenderá fácilmente. En el año 1278 a.C. tuvo lugar una de las batallas más importantes de la antigüedad. La batalla de Kadesh, en la actual Siria, enfrentó al ejército del faraón Ramsés II en plena época de expansión del imperio ramsénida con el imperio hitita del rey Mutawallis. En esa batalla, según las crónicas que conservamos escritas fundamentalmente en los templos que mandó construir Ramsés II, en las paredes de los templos, mediante la escritura jeroglífica, encontramos un relato de la batalla bastante diferente a la realidad, a lo que ocurrió en ese encuentro en Kadesh entre hititas y egipcios. En los relatos que a sus escribas les ordena transcribir, escribir el faraón Ramsés en las paredes de los templos para que el pueblo egipcio los pudiera leer, o por lo menos les dijeran lo que ponía allí, la batalla de Kadesh es un éxito extraordinario del faraón, un triunfo inexcusable de las armas de los egipcios. Pero recientemente ha aparecido en Hattusa, la capital, ahora es un yacimiento arqueológico impresionante, en el centro de Anatolia, ha aparecido el archivo real del imperio hitita, de esta época precisamente, de finales del siglo XIII a.C. En ese archivo se han encontrado miles de tablillas. Bueno, hubo una revuelta social importante en el imperio hitita que acabó con la destrucción del palacio, el incendio, y por eso se ha conservado también. Además, son tablillas de arcilla cocida, con lo cual se han mantenido en buen estado a lo largo de estos milenios. En esas tablillas que cuentan la batalla de Kadesh, el relato es muy distinto. La batalla quedó prácticamente en tablas, por no decir que fue un triunfo para los hititas. De hecho, la expansión del imperio faraónico hacia el norte de Siria acabó radicalmente después de esa batalla. Es más, se firmó un tratado, conocemos el texto del tratado, por el cual
Los faraones, Ramsés II en concreto, los egipcios, se retiraron y acabaron con esa campaña de expansión frente a los hititas, hacia el imperio hitita. Es decir, lo que cuentan las crónicas, lo que cuentan las inscripciones en los templos egipcios sobre la batalla de Cadés no es la realidad. Otro ejemplo muy significativo y además en una dirección diferente. Una de las emperatrices más controvertidas del Imperio Bizantino fue Teodora. Teodora, la esposa de Justiniano, el gran reconstructor del Imperio Romano de Oriente, pasa por una doble versión según qué textos leamos sobre la personalidad, la figura histórica, las acciones de esta mujer, de Teodora, la esposa de Justiniano. Pero no son crónicas diferentes. En el caso de Cadés nos hemos encontrado con autores diferentes. Autores hititas que evidentemente acercan el ascua a la sardina de sus intereses nacionales, del imperio hitita, o los templos egipcios, en los templos egipcios, donde las inscripciones obviamente están de parte del lado de los faraones. Ahí son autores diferentes, pero en el caso de las crónicas sobre Teodora resulta que son obra del mismo autor. En concreto, del cronista oficial del Imperio Bizantino allá por mediados del siglo VI, que se llamaba Procopio de Cesarea. Procopio de Cesarea, un funcionario de la corte bizantina, es testigo presencial de los acontecimientos. Lo que él cuenta en sus historias lo presenció, estaba presente allí. Por tanto, no es un testigo de oídas, es un testigo visual de primera mano. Pues bien, en la historia oficial, vamos a llamar así, del Imperio Bizantino, que es la historia de las guerras, la figura de Teodora es una figura majestuosa. Cuenta Procopio en unos párrafos de esta historia oficial, de esta historia de las guerras, que cuando se produce la gran revuelta que intenta deponer al emperador Justiniano en el hipódromo de Constantinopla, la revuelta llamada de Nica, Nica significa en griego venceremos, que es el grito de los sublevados contra el emperador se pone muy nervioso. Justiniano se da cuenta de que se han unido contra él los verdes y los azules, los dos grandes partidos políticos representados en el hipódromo y que además formaban parte de los equipos de carreras de caballos y de las cuadrigas en el hipódromo, y ambos grupos, que representaban a grupos políticos muy diferentes, el partido de los azules representaba al grupo aristocrático, terrateniente, nobiliario, el partido de los verdes eran los pequeños comerciantes, los artesanos de la ciudad, por tanto, clases sociales diferentes. Ambas clases sociales, ambos partidos políticos, ambos grupos verdes y azules se alían contra el emperador. La revuelta en el hipódromo es monumental, una bronca tremenda, increpaciones a Justiniano, que está en el palco imperial, y Justiniano decide que la ciudad se ha rebelado contra él, que no puede mantener la tranquilidad, la paz, la ciudad, y decide marcharse. Le plantean a su esposa, a Teodora, que lo mejor va a ser que bajen al puerto de Bucoleón, el puerto imperial, donde están los navíos de guerra, los dromones bizantinos, las naves de guerra, embarquen con el tesoro real y se vayan, se refugien en Túnez. La respuesta que recoge Procopio de Cesarea de Teodora es tremenda. Teodora le dice al emperador, yo no me voy a marchar. Le dice, tú que eres el emperador, lo puedes hacer, ahí tienes los barcos, ahí está el tesoro, márchate si quieres. Pero yo no. Y le dice esta frase, porque el imperio es hermosa mortaja. Bueno, son palabras grandilocuentes, son palabras prácticamente épicas, que no sabemos si las pronunció Teodora, pero Procopio de Cesarea las pone en boca de Teodora. La revuelta fracasó porque Teodora se quedó y Justiniano también se quedó. Enviaron al general Belisario, sofocó la revuelta y se acabó esa disidencia política contra el emperador y se salvó el imperio. Pero Procopio de Cesarea escribió un libro desde el punto de vista literario mucho más interesante. Este segundo libro se llama La historia secreta. La historia secreta no en el sentido de lo que se oculta, sino en el sentido griego de secreto, que significa lo que merece la pena ser guardado. Y ahí viene, por ejemplo, nuestra palabra secretario, el que da fe de lo importante en las actas de un consejo de administración, por ejemplo, de una junta, o ese mueblecito que llamamos el secreter, que es el mueble donde se guarda lo importante, el dinero, los documentos más interesantes, las acciones o, por ejemplo, las cartas más significativas,
más importantes de la familia. Bueno, pues en la historia secreta, que escribe el mismo Procopio de Cesarea, la figura de Teodora es radicalmente diferente. Teodora no es esa mujer magnífica, esa mujer henchida de majestad de la historia de las guerras. Al hablar de Teodora, Procopio de Cesarea dice que esta pérfida hembra quiso acabar con el Imperio Romano. La tilda de prostituta, que se ha acostado con la mitad de los nobles del Imperio Romano de Oriente, del Imperio Bizancio, para escalar en el ascenso social, en la clase social a la cual ella quiere pertenecer, que consigue ser emperatriz con malas artes, de alguna forma engatusando, encariñando al emperador Justiniano, que se enamora de ella hasta extremos casi insoportables para los partidarios de una emperatriz que tenía que reunir todas aquellas virtudes de las matronas romanas. Es una prostituta, es una mujer que utiliza malas artes, es una mujer artera, totalmente diferente, nada llena de majestad, muy alejada de la figura de la matrona romana, de esa figura imperial magnífica que aparece en la historia de las guerras. No son autores diferentes, no es que el autor de la historia de las guerras fuera amigo de Teodora y el autor de la historia secreta fuera un enemigo furibundo de la emperatriz. Es el mismo, es Procopio de Cesarea. Pero nos presenta una imagen de la emperatriz radicalmente distinta en dos de sus obras. Y un tercer ejemplo de la Edad Media, y también de la Edad Media, y aquí en la península ibérica. Entre mis novelas hay una que publiqué a medias con mi hijo Alejandro Corral en una pequeña editorial aragonesa de un amigo nuestro, entonces Robles, que se llama Batallador. En esa novela planteamos la vida de uno de los reyes más interesantes de la Edad Media hispana. Es Alfonso I el Batallador, rey de Aragón, rey de Pamplona y se olvida a veces que también fue rey de Castilla. Lo que pasa es que la historiografía castellanista lo ha borrado de las listas de los reyes de Castilla. Pero Alfonso Batallador firmó como rey de Castilla sus documentos desde su boda, su matrimonio con Urraca de León, la reina de León, que acabó ese matrimonio de una forma pues bastante perversa, bastante mal. Se separaron de hecho, se anuló el matrimonio, hasta su muerte en 1134. Pero no sé por qué, pues la historiografía castellanista ha borrado a Alfonso I el Batallador de la lista de los reyes de Castilla. Una falsificación de la historia que habría que entrar a ello en otro momento. Bien, pues Alfonso el Batallador es un personaje, como digo, extraordinario porque como rey consorte de León y como rey de Castilla participó en la política leonesa y gallega entre los años 1109 y 1114. Y lo hizo de una forma muy intensa, hasta tal punto que puso en marcha un sistema de repoblación de algunos de los lugares más interesantes, más importantes en el Camino de Santiago, de Burgos, de Castrojeriz, de Palencia, de Sagún, de Campos. Sistema de repoblación que era de alguna forma el que luego aplicará en Aragón con el Fuero de Soria. Soria fue una fundación de Alfonso Batallador, o de Daroca o de Calatayud. Fueros por los cuales Alfonso Batallador concedía privilegios extraordinarios, inéditos en la Europa feudal, a los campesinos, a los artesanos, a los mercaderes que acudían a poblar esas ciudades. Evidentemente, el sistema de repoblación, esas libertades concedidas en estos fueros, estaban muy lejanas de los derechos feudales de los grandes señores de León y de Galicia. En consecuencia, los grandes nobles de León y de Galicia y los abades de los grandes monasterios se opusieron a esa política de Alfonso el Batallador. Pues bien, ¿quién era Alfonso el Batallador? ¿El personaje que nos cuentan las crónicas gallegas y leonesas o el personaje que nos cuentan las crónicas aragonesas? Porque en dos de las grandes crónicas del Reino de León, fundamentalmente en la historia compostelana, escrita hacia 1140 por instigación de Diego Gelmírez, casi contemporáneo al Batallador, que muere en 1134, o en la primera crónica anónima de Sagún, también contemporánea del Batallador, Alfonso I de Aragón es un personaje maléfico. Todos los adjetivos posibles que se pueden verter para insultar a un ser humano están en estas dos crónicas. Es cobarde, ladrón, violador, asesino, pérfido. Lo llaman furibundo aragonés, tirano aragonés, nefando celtíbero. Él no era celtíbero, la Celtiberia son las tierras del sistema ibérico en la época romana. Él había nacido en el Pirineo, había nacido en el Valle de Hecho. Es igual, caen todo tipo de descalificaciones sobre él.
tanto en la historia compostelana como en la historia de las crónicas, la crónica anónima de Sahagún. Pero ¿cómo presentan las crónicas aragonesas de la Corona de Aragón, del Reino de Aragón y luego de la Corona de Aragón, Alfonso I el Batallador? Pues un personaje totalmente diferente. Alfonso el Batallador no es ese cobarde, ese traidor, ese violador, ese ladrón. Es un rey magnífico, valiente, fuerte, virtuoso, e incluso presentan de una forma radicalmente distinta la separación de su esposa Urraca, la reina Urraca de León. El matrimonio se celebró en 1109, probablemente en el otoño, dice la crónica que en el tiempo de las vendimias, de la vendimia, y el matrimonio acabó muy mal, probablemente porque Urraca, que era viuda, ya había tenido un hijo, el futuro Alfonso VII, era una mujer de mucho carácter, y porque Alfonso Batallador era homosexual. Esa relación homosexual, entendido en el sentido de la homosexualidad del siglo XII, como lo fue, por ejemplo, también Ricardo Corazón de León. Bueno, una relación entre dos personajes de mucho carácter, muy diferentes, muy distintos, no se soportaban, el matrimonio acabó muy mal, muy mal. De ese matrimonio, de hecho, no hubo ninguna descendencia, no hubo ningún hijo y se separaron. Pero hay que tener en cuenta que fue la primera unión dinástica matrimonial del Reino de León con el Reino de Aragón. La boda de Urraca con Alfonso el Batallador antecede en varios siglos a la boda de Fernando II de Aragón con Isabel I de Castilla, con el matrimonio de los reyes católicos. Ese acabó con herederos y, por tanto, con la certificación de la unión dinástica, por razones políticas que no vienen al caso, pero en cambio el matrimonio de Urraca con Alfonso el Batallador acabó mal, acabó sin hijos y la unión dinástica se separó en 1114 cuando se anuló el matrimonio. Las crónicas castellanas, leonesas, gallegas, tildan este matrimonio de las malhadadas bodas y atribuyen el fracaso matrimonial a que el batallador maltrataba, dicen las crónicas, de manos y pies, con patadas y con puñetazos, a su esposa, a Urraca. En cambio, las crónicas aragonesas dicen todo lo contrario. Dicen que Alfonso la trataba bien, la trataban con cierto cariño incluso, pero que el matrimonio se disolvió porque Alfonso I no soportaba las infidelidades permanentes a las cuales lo sometía Urraca. Entonces, ¿a quién creemos? ¿A las crónicas castellanas, leonesas y gallegas que presentan a este personaje como un verdadero truán? ¿O a las crónicas aragonesas que dicen radicalmente todo lo contrario? Estamos hablando de fuentes para la historia, de fuentes para el conocimiento del pasado. Otra cuestión aparte es la interpretación, evidentemente, de estos documentos. Yo decía antes que soy un historiador un tanto heterodoxo, que no me creo los documentos y que creo que los documentos están manipulados desde el principio. Algún colega me dice, hombre, exageras mucho. Por ejemplo, los documentos notariales no tienen, incluso los documentos notariales medievales, no tienen ese grado de alteración de la realidad, de manipulación del pasado, de manipulación de la historia que aparecen en las crónicas, que están escritas a función de parte, a beneficio de parte y, por tanto, muy interesadas. Bueno, ¿nos creemos realmente los documentos notariales? ¿Nos creemos que en España, a finales del siglo XX, la escritura de propiedad de un piso está valorada en la cantidad que pone la escritura? Es un documento notarial, y es un documento notarial contemporáneo, de hace 10, 20 años. Pero probablemente los documentos notariales no dicen la verdad. El notario refleja lo que le dicen que ponga los dos contrayentes de ese documento, las dos partes participantes, comprador y vendedor, en este caso, de ese documento. Y habría tantos casos más sobre la manipulación de los documentos que realmente los ejemplos nos llevarían muchísimo tiempo. Por eso se ha dicho que la novela histórica, el novelista histórico, está ajeno a la historia, está ajeno a la realidad. Bueno, puede ser cierto, pero los historiadores también, en muchas ocasiones. Los historiadores no somos una casta absolutamente pura, ¿no? Que miramos el pasado desde una posición absolutamente pragmática. No es cierto. No lo hacemos porque estamos muy condicionados por muchísimas cuestiones. Los historiadores estamos condicionados por nuestra formación, evidentemente. Estamos condicionados por nuestra forma de entender la vida y, en consecuencia, la forma de acercarnos al pasado. Un historiador de extrema derecha, franquista,
No hará igual una biografía de Francisco Franco que un historiador de extrema izquierda. La formación ideológica, el pensamiento, la ideología, influye muchísimo en la percepción y la comprensión y el acercamiento de la historia, del pasado. Pero es que no, aunque sean de la misma formación o de la misma ideología política, no va a hablar igual de la guerra de la independencia un historiador español que un historiador británico. En principio, porque el británico ya no hablará de la guerra de la independencia. A un historiador de Inglaterra, a un profesor de Oxford, no le hables de la historia de una guerra de la independencia, porque entenderá que es la guerra de la independencia de los Estados Unidos frente a Inglaterra. Le tendrás que hablar de la guerra peninsular, cuando nos referimos a lo que en España los historiadores llamamos la guerra de la independencia, la guerra contra los ejércitos napoleónicos. O en Francia, la visión que tienen en Francia de Napoleón, de la propia guerra de la independencia española, es muy diferente. Tampoco hables en Francia de la guerra de la independencia. Hay que hablar de la guerra de España. Bueno, son percepciones de concepto, pero también percepciones del hecho nacional desde posturas nacionales que evidentemente condicionan muchísimo la forma de acercarnos al pasado. Condicionantes ideológicos, condicionantes nacionales, condicionantes de clase, condicionantes de posiciones, de posicionamientos ante el pasado desde el presente, que son importantísimos y que de alguna forma alteran, condicionan, modifican las distintas formas de acercarnos a la realidad del pasado. Creo, además, que la novela histórica bien hecha, bien escrita, no tiene por qué recurrir a la falsificación del pasado. En mis novelas históricas, por lo menos, quizá no puedo hablar de los demás, evidentemente, ¿no? Pero en mis novelas históricas puedo asegurar que hay un proceso de documentación extraordinario. Un proceso de documentación, si cabe, más intenso todavía que el que utilizo, por ejemplo, cuando escribo esos 35 ensayos y centenares de artículos de investigación o divulgación histórica que he escrito en distintas revistas. ¿Por qué? Me explico. Cuando actúo como historiador, lo que hago es documentar el pasado a partir de los restos del pasado. En mi consideración de la historia, creo que hay que utilizar todo tipo de documentos. Un documento histórico, evidentemente, es un contrato de compraventa. Por supuesto, una crónica, pero también es un documento histórico el paisaje. También es un documento histórico la arqueología. Yo excavé, cuando era más joven, varios yacimientos de historia medieval, de arqueología medieval, de época medieval, en Aragón fundamentalmente, ¿no? Porque creía que la comprensión de la Edad Media era necesaria, absolutamente imprescindible, la arqueología. ¿Por qué? Porque aportaba una serie de elementos, y sigue aportando, una serie de elementos que no están en los documentos escritos. Sobre todo porque los documentos escritos para la Alta Edad Media son ciertamente bastante escasos. Bien, una novela histórica, por tanto, no tiene por qué estar al margen de la historia. Es verdad que en estos momentos hay dos maneras, en general, y sintetizando muchísimo, dos maneras, no solamente en España, en el mundo, de entender la novela histórica. Hay quienes entienden la novela histórica como la recreación del pasado a partir de la documentación y de la imaginación. Me explico. Cuando yo escribí El Cid, por ejemplo, me atuve de una forma muy precisa a los hechos de la historia del Cid. Me llamó muchísimo la atención la cantidad de cartas que recibí, por cierto, aún sigo recibiendo algunas, el Cid se reedita permanentemente, y aún recibo algunas que me dicen, bueno, la novela me ha gustado mucho o no me ha gustado nada, para gustos están evidentemente las páginas de los libros, pero parece mentira que usted, que es un historiador profesional, no haya puesto en su novela episodios como, pásmense, la jura de Santa Gadea o la batalla que ganó el Cid después de muerto. Resulta que la jura de Santa Gadea y la batalla que ganó el Cid después de muerto no son historia, son pura leyenda, son puro relato, relato fantasioso, relato de ficción. Pero la sociedad ha asimilado de tal manera una ficción que la ha convertido en realidad, en un aserto. Bueno, en mi novela no aparecen elementos fantasiosos de la historia del Cid. Ni está el combate con el padre de Jimena, que aparece en la película del Cid de Anthony Mann, con Charlton Heston y Saoirse Ronan, que no es histórico, ni aparece la jura de Santa Gadea, que no existió, ni aparece, evidentemente, esta batalla después de muerto, que tampoco existió. Pues muchos lectores de mi novela El Cid creen y siguen creyendo que esos acontecimientos legendarios de ficción
de ficción de los romances de la Edad Media, o de las crónicas, o de las películas, son historia. Y no son historia, son pura ficción. Como digo, en mi novela El Cid, donde hay poca ficción, utilizo evidentemente elementos novelescos, literarios, sobre todo para recrear una serie de episodios que no podemos conocer por la historia. Por ejemplo, nadie sabe cómo hablaban Jimena, la esposa del Cid, y el Cid. Nadie sabe cómo conversaban y de qué conversaban, bueno, de qué quizá, pero no exactamente cómo conversaban Alfonso VI y el Cid Campeador en las conversaciones que tuvieron a lo largo de su vida. Nadie sabe cuáles fueron las conversaciones del Cid Campeador con Al-Mutamí de Zaragoza, el rey musulmán del cual él fue su adalid, su caballero, su portaestandarte durante varios años. Yo como novelista las he recreado, pero las he recreado siguiendo dos pilares fundamentales. En mis novelas históricas, y creo que esto es muy importante, recreo la historia a partir de diríamos, la certificación arqueológica del pasado. Es decir, que no aparezcan en la novela elementos que no sean de la época. Por ejemplo, aunque sea un ejemplo, un paradigma bastante simplón, que no estén comiendo tomates en la aljafería de Zaragoza en el siglo XI, porque como sabemos muy bien, el tomate es un producto, es una hortaliza, una fruta más bien. Parece que el tomate en principio es una fruta que vino de América y por tanto en el siglo XI en Zaragoza no podía haber tomates de ninguna manera. Bueno, eso es recreación arqueológica del pasado. Utilizo un segundo pilar, lo que yo he llamado captar el espíritu de una época. Mis novelas históricas se basan fundamentalmente en esos dos grandes pilares, la recreación arqueológica del pasado, del ambiente de la época y recoger el espíritu de esa época. Para eso hay que huir, evidentemente, del presentismo. Yo no puedo juzgar al Cid Campeador con los parámetros de la justicia, de los derechos humanos del siglo XXI o del feminismo del siglo XXI. Claro, el Cid no puede ser un feminista, entre otras cosas, porque no existía el feminismo, ni tan siquiera se había inventado, ni se lo esperaba, ¿no? Esos dos pilares para mí son fundamentales en este primer tipo de novela histórica que es el que yo hago. Hay un segundo tipo de novela histórica que tiene mucho éxito en Europa. Es la recreación de un pasado más o menos identificable a partir de los sentimientos del presente. Desde mi punto de vista, eso no es exactamente novela histórica, porque no se recogen los sentimientos de la época. Pueden ser grandes novelas, ¿eh? La novela la aguanta casi todo, por supuesto, pero no son novelas históricas. La novela histórica tiene que cumplir, como he dicho, esos dos parámetros y además ser verosímil, atenerse a los hechos de la época, la recreación arqueológica y ser verosímil, tener en cuenta el espíritu de una época. Yo puedo escribir una gran novela sobre la Roma de Nerón, por ejemplo. Una gran novela que atraiga mucho a la gente, que le encante a los lectores, que los atrape. La pretensión de muchos escritores y escritoras es que el lector esté atrapado por la lectura de la novela desde la primera página, pero a lo mejor no tiene nada que ver esa novela con la Roma de Nerón. Si yo pongo una aventura de dos jóvenes de 18 años amándose apasionadamente en la Roma de Nerón y lo hago como si fueran los chicos de un instituto de Madrid, de Vallecas, del siglo XXI, pues evidentemente no estoy captando el espíritu de la época. Estoy haciendo presentismo, estoy llevando sentimientos y formas de expresarlos del presente a un pasado remoto, a un pasado de la Roma imperial del siglo I después de Cristo. Por tanto, esas dos formas de entender, las dos son absolutamente legítimas, evidentemente, ¿no? Pero esas dos formas de entender la novela histórica yo creo que están muy, muy presentes y de hecho esa dicotomía divide a muchos novelistas históricos. Unos apuestan por ambientar una ficción en el pasado que sea, utilizarlo simplemente como cuadro de fondo, otros, como es mi caso, optamos porque la novela histórica tiene que cumplir los dos parámetros. Ser novela, por tanto, tiene que haber ficción, tiene que haber un relato, tiene que haber narración de hechos y, por otro lado, tiene que recrear una época con verosimilitud. El historiador no necesita mimbres como esos para escribir su relato, para escribir una historia. Las historias que escribimos los historiadores a veces están escritas desde una perspectiva, desde un punto de vista muy determinado. A la hora de escribir novela histórica, por el contrario, el novelista tiene que optar. Y optar es muy significativo. Vuelvo a poner algún ejemplo de mis novelas. Cuando yo escribí esa novela con mi hijo Alejandro Corral sobre Alfonso Batallador, Alejandro Corral no es
mi historiador, Alejandro Corral, es un economista, él estudió ciencias económicas. Cuando empezamos a trabajar en la novela, yo le pasé la documentación. Hicimos un pequeño esquema entre los dos, porque hay gente que puede preguntar cómo se escribe una novela a 4 manos, ¿no? Bueno, hicimos un esquema, yo hice un pequeño esquema histórico, un boceto histórico, luego hicimos un esquema literario entre los dos, nos dividimos el trabajo, planteamos las situaciones, las cuestiones más importantes del relato y empezamos a escribir la novela. Bueno, Alejandro, cuando yo le envié la documentación, cuando manejábamos, estudiamos la documentación, claro, él estaba, es un científico al fin y al cabo, él estaba asombrado porque él me preguntaba, ¿pero qué batallador presentamos en la novela? ¿El batallador de las crónicas leonesas y gallegas, ese pérfido, maléfico tirano aragonés, o el de las crónicas aragonesas, ese rey leal, valeroso, fuerte, prácticamente invencible? El historiador puede, evidentemente, discernir con la documentación. Puede decir, bueno, esto decían unos de él, esto dicen otros. E incluso se puede optar, evidentemente, mediante un análisis historiográfico. El novelista no puede hacer eso. El novelista tiene que tomar una opción determinada. Yo en la novela no puedo decir el batallador era esto y lo contrario, porque no sería como novela, como personaje, no sería verosímil. El novelista tiene que construir un personaje. Y para construir un personaje en una novela histórica hay que tener en cuenta muchos factores que al historiador le pueden traer más o menos sin cuidado. No deberían, pero le pueden traer más o menos sin cuidado. Me refiero sobre todo al mundo de los sentimientos. En los ensayos históricos no hay sentimientos. Los historiadores hemos escrito historia sin sentimientos. Ni incluso cuando escribimos historia o cuando escribimos algún tema histórico relacionado con el mundo de la cultura, de la mentalidad, ni tan siquiera en ese momento. En cambio, cuando los novelistas escriben novela histórica, el mundo de los sentimientos, de las sensaciones, está muy presente. No es que sea crucial en la novela, es que es fundamental. Lo que no es importante para el historiador, el mundo de las sensaciones y de los sentimientos, es fundamental e imprescindible para el novelista. Hay radica, por ejemplo, uno de los grandes éxitos, de los grandes basamentos, de los grandes fundamentos del éxito de la novela histórica en España. A esto me quería referir también porque la novela histórica en España ha sido cada vez menos, pero ha sido muy denostada por los historiadores profesionales. Yo escribí mi primera novela, como decía Alfredo en la presentación, se titula El Salón Dorado. Es una novela ambientada en el siglo XI, en concreto en el mundo mediterráneo. El Salón Dorado es la historia de ficción de un personaje que no existió. Yo le puse el nombre de Yaya, de Juan, luego Yaya en árabe, que es un jovencito que es apresado en las llanuras de Ucrania por una partida de banderos pechenegos, allá por mediados del siglo XI, que lo venden en los mercados de esclavos del Mediterráneo y que acaba en Al-Ándalus, que acaba en concreto en Zaragoza, y que presencia la construcción del Palacio de la Aljafería, con toda aquella corte magnífica, donde, por cierto, también está el Cid presente de los reyes de la taifa zaragozana. En esa novela yo quería, de alguna forma, expresar la sensación de cambio cultural que se está produciendo en la península ibérica a finales del siglo XI a través de un personaje concreto, un personaje que no existió. Juan, el protagonista de la novela, es inventado, pero no es un personaje inverosímil. Es un personaje que recoge, de alguna forma, toda una serie de manifestaciones, de estados, de distintos individuos que vivieron ese proceso histórico y que sufrieron la esclavitud y que pudieron salir a través del conocimiento, a través de su esfuerzo, de ese estado de la esclavitud. Incluso en la novela conté muchas cosas que para mucha gente, incluso algunos historiadores, eran absolutamente desconocidas, porque no se habían establecido esas relaciones de la historia y los sentimientos como yo hice a través de la novela histórica. El historiador en España, además, hemos tenido, hablo en primera persona, hemos tenido un problema muy grave, cosa que no ha ocurrido en la mayor parte de los países occidentales. Los historiadores españoles hemos huido de contar bien el pasado y hemos huido de la divulgación del pasado. Hasta no hace mucho tiempo, escribir historias de divulgación en eso que llamamos el mundo académico estaba mal visto, muy mal visto, cosa que no ocurría en el resto de Europa. Yo recuerdo cómo, además lo conocí personalmente, el gran maestro de los medievalistas franceses la última mitad
del siglo XX. Yo escribí, dirigía un programa de televisión en horario de máxima audiencia, eran las 8 de la tarde, en la televisión francesa, la cadena pública, la TF2, la segunda cadena de la televisión pública francesa. Insisto, horario de máxima audiencia, era un programa de 1 hora sobre historia. Llegó a tener ese programa en algunas semanas, en la semanal, hasta 2,5 millones de telespectadores, que era una cifra absolutamente monumental. Es como si en España, salvando las distancias de población, de número de habitantes, vieran un programa de historia a las 10 de la noche, de 10 a 11 de la noche, pues aproximadamente como 1.800.000 españoles. Estaría entre los programas más vistos de esa franja horaria y además en un tiempo, en lo que se llama el prime time, en las escalas de audiencia de televisión. A mí me parece que eso en España es impensable. Los programas de historia, de hecho, tanto en la radio como algunos que hay en televisión, pocos, se ponen a horas bastante intempestivas. Quizá en alguna televisión autonómica se ponen programas de historia a unas horas más o menos de un tiempo importante, de un horario pues de audiencia importante, pero en general son relegados a los horarios de parrilla más intempestivos, de madrugada o por la mañana, a horas que no ve la televisión demasiada gente. Bueno, pues los ustedes españoles no hemos hecho casi nada por divulgar nuestra historia. Y encima, cuando lo hemos intentado, lo hemos hecho de una forma bastante deficiente. Cosa que, insisto, que no ha ocurrido ni en Francia, ni en Alemania, ni en Inglaterra, donde un profesor de cualquier universidad británica no tiene ningún problema en escribir un artículo de divulgación en revistas de kiosco. El hecho de que en España no hemos dado ninguna importancia a la divulgación de la historia y a escribir bien historia, a narrar bien, es que los novelistas nos han ganado la partida. Los novelistas, como ven, hablo a veces como novelista, a veces como historiador, en esta especie de Jano bifronte. Los novelistas hemos ganado la partida a los historiadores. Y además lo hemos ganado por goleada. Un artículo científico en una revista de historia lo pueden leer 20, 25 personas. Un artículo en una revista de alta divulgación en un kiosco lo pueden leer 50.000 personas. La diferencia es esa, de 50 a 50.000. Eso quiere decir que algo hemos hecho mal en la divulgación de la historia los historiadores, que hemos dejado el campo abierto, muy abierto, a manos de los novelistas. Uno de mis novelistas favoritos, Gore Vidal ya falleció, era primo de Al Gore, el que fue candidato a presidencia de los Estados Unidos después de Bill Clinton. Gore Vidal escribió varias novelas históricas. Una de ellas tuvo un éxito monumental. Se publicó en Estados Unidos, fue número 1 de ventas durante varios meses en Estados Unidos. Se titula Juliano el Apóstata. Bueno, Juliano el Apóstata es una novela que recoge los años de este emperador, de este apóstata, que entre el año 361 y el año 363, durante 2 años y medio, quiso devolver la cultura pagana que se estaba perdiendo al Imperio Romano. Cuando yo leí aquella novela, me encontré con una serie de relatos, con unos párrafos, con unas situaciones, con un análisis del pasado que no había visto en ningún libro de historia, que no había visto en los grandes ensayos publicados sobre el triunfo del cristianismo en el siglo IV, a lo largo del siglo IV, en el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque utilizaba la táctica y la técnica del novelista e introducía en esa decadencia del mundo antiguo y en esa eclosión del cristianismo, en ese cambio de paradigma del siglo IV, utilizaba las emociones y los sentimientos. Lo mismo me ocurrió cuando leí Aníbal, de Gisbert Haes. Gisbert Haes es el autor alemán más importante de novela histórica y también gran amigo mío. Gisbert Haes, grandísimo autor, el número 1, como digo, en Alemania, ha escrito varias novelas históricas, pero una de ellas, Aníbal, en la cual recoge pues, la vida de este personaje tan importante en la historia del mundo mediterráneo en el siglo III y especialmente en su conflicto de la Segunda Guerra Púnica con Roma, cómo cuenta, cómo narra, cómo relata, cómo nos lleva de la mano por la vida de Aníbal, por los relatos, por los acontecimientos, por las guerras de Aníbal contra los romanos. Gisbert Haes es realmente extraordinario. El acercamiento a la figura de Aníbal, el análisis psicológico del personaje, la contraposición del mundo romano frente al mundo púnico, frente al mundo cartaginés, que presenta Gisbert Haes, es difícil de superar por un historiador. Y es verosímil.
Gisbert Haes no inventa situaciones históricas. Gore Vidal tampoco, en ninguna de estas dos revistas, inventan situaciones históricas. Son puntos de vista evidentemente muy personales, muy parciales, muy unifocales, pero son unas maneras, unos modos de acercar la historia a través de la novela histórica realmente importantísima. Para mí, esas dos novelas fueron y siguen siendo dos referentes, y de hecho son las dos novelas que, leídas allá por principios de los años 90 del siglo pasado, hace ya casi 30 años, me empujaron, me incitaron a escribir en mi primera novela histórica. La novela histórica, quiero acabar en unos pocos minutos por no cansarles más a ustedes, la novela histórica está atravesando en estos momentos en España y en Europa una situación muy compleja. En el año 96, cuando se publica mi primera novela histórica, El Salón Dorado, yo creo que en la lista del ISBN de novelas históricas españolas se habían publicado como 6 novelas históricas. De hecho, la novela histórica española tuvo una época brillantísima en el siglo XIX. Ahí están, por ejemplo, a finales del siglo XIX, ahí están los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, que sigue siendo el padre de la novela histórica española, porque recrea la historia con verosimilitud y con un proceso de documentación realmente extraordinario. Luego sufrió una cierta decadencia, hubo un revival allá, un renacimiento allá por los años 60, con varias novelas sobre todo ambientadas en el mundo romano. Volvió a caer en los años 70, cuando pues, la Universidad Española despertó a Europa con las nuevas corrientes que llegaban en el posfranquismo y sobre todo en la transición, y tuvo un renacer a partir del año 87-88, cuando Juan Eslava Galán publica su novela En busca del unicornio, que por cierto fue Premio Planeta de ese año 1987. Esa novela, en cierto modo, puede ser el punto de inicio de la nueva novela histórica española, pero no tuvo una gran repercusión. Sí, literaria, evidentemente. Juan Eslava Galán es un escritor monumental y además con una perspicacia extraordinaria, y encima es doctor en historia, ¿no? Él hizo su tesis doctoral sobre los castillos de la provincia de Jaén y por tanto tiene un gran conocimiento del espacio, de la geografía, de la historia, de la documentación, de la arqueología incluso, ¿no? Pero no tuvo una gran cantidad de escritores que escribieran novela histórica. Entre otras cosas porque las novelas históricas que se publicaron en España a partir de En busca del unicornio no se presentaron como novela histórica. Mi novela El Salón Dorado del año 96 fue la primera novela publicada en Edasa por un autor español. Edasa era la gran editorial, la gran referente de la novela histórica española. Habían publicado ya como 100 y pico novelas, 150, 160 novelas históricas en su colección de narrativas históricas, y no había ningún español. El Salón Dorado fue la primera novela publicada por un español en narrativas históricas de Edasa. Y a partir de ahí yo creo que se inició un movimiento donde fueron apareciendo una serie de autores españoles, todos ellos muy amigos míos, como en un primer momento, por supuesto, Juan Eslava Galán, que continuó escribiendo novelas históricas. Aparece por entonces José Calvo Pollato, Toti Martínez de Lecea, un poquito más tarde Jesús Maeso, pero solo 2 o 3 años más tarde. Más recientemente, ya en el siglo XX, se han incorporado escritores como Santiago Posteguillo, el gran autor, también muy amigo mío, gran autor de novelas históricas sobre el mundo romano, también Premio Planeta, y otros muchísimos, no quiero citar más, otros muchísimos que se han incorporado. Pero claro, el aluvión de novelas históricas, hemos pasado de 6, 7 novelas históricas publicadas por españoles en el año 96 a las más de 350, 400 que se están publicando en los últimos años. Claro, el crecimiento de títulos de novelas históricas publicadas por autores españoles en los últimos 10 años ha sido exponencial. Hemos pasado de 6 a 400, 500 incluso en algunos años. Esto significa que hay un poco de todo. Cuando se produce una aluvión de estas características, cuando incluso hay autores y autoras que creen que una novela histórica es ambientar una historia en el pasado, pues se produce un fenómeno muy curioso a estudiar, que es esta literatura de aluvión. Ojo, yo no digo que sean malas novelas, ¿eh? Estoy diciendo que el éxito de la novela histórica, sobre todo a partir del año 1996-97, ha propiciado un arrastre, un fenómeno de aluvión, de arrastre de muchos novelistas que han creído, que siguen creyendo, que escribir una novela histórica es ambientar un hecho más parecido a la vida cotidiana del siglo XXI en un pasado pues más o menos reconocible. Yo he escrito hasta ahora, decías que 25 novelas históricas, ¿no? Bueno, no todas, he publicado 25 libros de ficción,
Y eso, dentro de esos 35 ensayos, 25 libros de ficción, ya me voy haciendo muy mayor, desde luego, pero no las 25 son novelas históricas. Hay alguna novela un poco más de toque contemporáneo, incluso un par de novelas de relatos largos que son literatura para niños, pues por razones fundamentalmente solitarias que me pidieron en un momento determinado. Pero bueno, me encanta escribir novela histórica, me lo paso muy bien, disfruto muchísimo. Y además, al escribir novela histórica, no es que me invente la historia, pero me convierto casi en una divinidad. Porque, claro, yo no puedo matar a Alfonso el Batallador cuando me da la gana. Él se murió cuando se murió. Ni lo puedo hacer ahora con mi última novela, con El Conquistador, sobre la figura extraordinaria para una novela de Jaime I el Conquistador. Lo que hago, evidentemente, es con los personajes de ficción, quizá lo más importante, con esto acabo ya, lo más importante para mí en una novela histórica es que la ficción y la historia no chirríen. Tú puedes introducir como novelista personajes de ficción en la historia, en la novela, perdón, pero que no chirríe en la historia. Claro, si yo introduzco en la historia de Jaime el Conquistador a una amante, no sería raro. Tuvo decenas de amantes. Una más, anónima, pues no rompería de ninguna manera la verosimilitud de la novela El Conquistador. Ahora, si yo introduzco en la historia del Conquistador una amante que lo mata y luego aparece un personaje que lo suplanta, estaría alterando la historia, por supuesto. Sería una novela a lo mejor muy interesante, ¿no? Y tendría mucho éxito, con mucho morbo, pero no sería una novela histórica porque no sería verosímil. Bueno, ese es un poco mi concepto de la novela histórica y cuando la gente, acabo de verdad, cuando la gente me pregunta que por qué escribo novela histórica, mi respuesta suele ser siempre la misma, ¿no? Primero porque me lo paso muy bien, me divierte muchísimo y sobre todo me ayuda porque reflexiono con mucha profundidad al respecto y trabajo con todo tipo de documentos, me ayuda a comprender el pasado. Yo en el año 2014 publiqué un libro de historia, un ensayo académico que tuvo mucho éxito, ahora se vuelve a publicar, se está republicando todos los años, que se llama La Corona de Aragón, la manipulación, mito e historia. Es un ensayo histórico muy documentado, con bibliografía, bueno, estas cosas que hacemos los académicos, ¿no? Pero no llegué a captar la figura de Jaime el Conquistador, que aparece en este ensayo, como lo he hecho ahora en la novela. ¿Por qué? Porque al actuar como novelista he buceado en los sentimientos, he intentado bucear en los sentimientos de Jaime I el Conquistador. Bueno, ese bucear en los sentimientos de un personaje, ese buscar el espíritu de una época, hace que cuando escribes novela histórica des un pasito más allá de la historia. Y por eso, cuando se escribe una buena novela, no digo las mías lo sean, cuando se escribe una buena novela histórica, llegas mucho más a la gente que escribiendo un ensayo de historia. Pero la culpa no es de los novelistas, la culpa es de los historiadores que lo hemos hecho de forma deficiente a la hora de acercarnos, a la hora de intentar llevar la historia, sobre todo, a la comprensión de la mayoría de la gente. Bueno, ya hasta aquí podría seguir mucho más rato, pero bueno, yo creo que ya es suficiente y no quiero cansar más a los que nos están escuchando.